presencia de Dios está en este lugar. El Señor está en este lugar. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que usted siéntase libre en la casa del Señor. Dándole las gracias a Dios por permitirme traer su palabra. Veo un gran grupo. Pues bueno, creo a lo mejor pensaban que iba a predicar el pastor. Pero hoy va a descansar porque el Señor le ha placido que traiga la palabra. Dándole también gracias a mi pastor Néstor por darme la oportunidad de hablar hoy la palabra del Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? ¿Están contentos y alegres de estar en la casa? Esta es una puerta al cielo. Asimismo, recordándole a los líderes, a los amigos, a los hermanos que quieran ser parte de un seminario de liderazgo que será el día 31 de enero a las 8 de la tarde aquí en la iglesia. Nos va a hablar un pastor desde Estados Unidos y será transmitido aquí en las pantallas. Así que tienen que inscribirse conmigo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo del 27 al 32. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Llamamiento de Leví. Versículo 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido, dijo Jesús, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Puede dar un fuerte gloria a Dios y puede acomodarse. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Lo puesto por tema: Jesús vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Los publicanos o cobradores de impuestos eran considerados por los judíos como traidores por servir al imperio romano. Su función era estar en el público recogiendo su dinero. Su oficio era visto como algo sucio, pecaminoso y despreciable. Los publicanos eran judíos, eran despreciados y asimismo los judíos eran esclavizados por los romanos, considerados personas malas, vendidos por dinero, robaban a los contribuyentes judíos, cobraban más impuestos que los exigidos, aceptaban sobornos, se hacían ricos ganando el dinero de los demás. Este hombre llamado Leví pertenecía a este grupo que acabo de mencionar. Era un publicano con una hoja de vida que nada bueno se podría decir de él. Pero a pesar de la reputación de Leví, a Jesús le interesaba este historial de vida. Su misión era convertir todo Israel. Marcos 2:16 en otra traducción dice: cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con
con semejante escoria. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Por eso el hospital está lleno de enfermos, porque todos necesitan un médico. Dios dijo: no he venido a llamar a los que se creen justos, a los que se creen buenos, sino a los que saben que son pecadores. Puede darle un fuerte gloria a Dios. A pesar de la reputación de Leví, el Señor llama a gente mala para que le sirva. No importa cómo la sociedad o la gente lo etiquetaba a este hombre. Jesús no se concentró en lo que estaba haciendo en ese momento, lo que estaba viviendo en el presente, sino en lo que puede llegar a ser. Jesús no estaba pensando: este es un cobrador de impuestos, sino que Él ve en lo más profundo de su corazón en lo que puede llegar a convertirse. Ve el estado en que se encuentra, ve una necesidad tan profunda de ser perdonado, de ser salvado, de ser restaurado, de ser liberado. Este hombre necesitaba una vida nueva. Los demás veían a Leví como un ambicioso por el dinero, como un traicionero, como una mala persona lo veían. Y sí que lo era, porque la palabra lo dice lo que era. Pero Dios le da otra oportunidad, porque nosotros tenemos un Dios de oportunidades. Sabe su pasado de este hombre, sabe su presente, sabe el futuro que va a tener. Él creó al ser humano con un propósito, no solo de salvarnos. Creó un hombre a una mujer para que lleguen a ser unos servidores, unos embajadores del reino celestial, unos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Él ve más en ti de lo que tú te puedes imaginar. Él ve mucho más en nosotros. La actitud de los fariseos, criticando, señalando y diciendo: ¿por qué tu maestro se junta con la escoria, con esos pecadores? Como trataba la creación humana estos fariseos. Este grupo se creían los perfectos, los puros, los más limpios, que lo sabían todo y no necesitaban aprender. Le llamaban a Jesús como maestro, pero no lo querían reconocer. Y cuando existe una simple religiosidad superficial, el trato que les das a los demás tiene que ver mucho con la relación que tengas con Dios. Entre más alejado estás de Dios, más alejado estás del amor hacia ti mismo y hacia los demás. Ellos estaban más interesados en diagnosticar el mal en las personas, en los demás, que hacer el bien. Jesús, dice la historia, antes de llegar al llamamiento de Leví, venía sanando el Señor. Venía sanando a leprosos, venía haciendo sanidades en paralíticos. Y después de hacer estas cosas, el Señor pasó por donde estaba Leví. A lo mejor él no se imaginaba que se iba a encontrar con Jesús. Él estaba en su lugar de trabajo, haciendo lo que cada día hacía, recaudando impuestos. Pero después de hacer estas cosas, Jesús, en Lucas 5:27 dice que salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo:
sígueme. Sígueme, le dijo Jesús. Pero este hombre no puso excusas. Ay, Señor, déjame sacar bien estas cuentas. Un impuesto más que cobre. Espérate un ratito que ya te sigo, Señor. No, este hombre no puso excusas. No lo pensó 2 veces, Leví. Dice en el instante, versículo 28, en el instante lo dejó todo. Se levantó y le siguió a Jesús. Realmente este hombre se podía ver que tenía una convicción y en ese momento decidió dejarlo todo por seguir al maestro. Leví estaba sentado, bien cómodo en su silla, bien recostadito, no, estoy diciendo de Leví, hermanos, bien recostadito en su silla, nadie lo movía de ahí. Cuando Jesús llega, se encuentra con él, lo ve muy relajado, sin moverse, sentado ahí. Cuando Jesús llega a tu vida, Él ve tu estado natural, cómo estás en ese momento. Este hombre estaba contento con lo que hacía. Para él su vida era perfecta. Este hombre estaba contento porque tenía dinero, pero era robado. Su mente era corrupta. Lo que le interesaba solo era el dinero y el poder que tenía sobre los demás. Mateo 16:26, en traducción lenguaje actual, dice: de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Y así hay en este tiempo personas que aman más las riquezas terrenales que buscar las riquezas celestiales. Como cuando el Señor dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Por algo también dice que el dinero es el mal, es la raíz de toda pelea, de toda separación entre familias. Dios es muy bueno con nosotros. ¿Cuántos lo creen que Dios es muy bueno con nosotros? Yo le creo a mi Dios que Él es bueno, realmente bueno. Y Él es bueno porque usted está aquí, porque tiene un propósito con usted. Algunos piensan o dudan que Él no puede perdonarlos, pero no importa lo que tú hayas hecho. Jesús vino a este mundo manifestado en carne a salvar lo que se había perdido, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Dios. Y si usted cree que es nuestro Dios misericordioso, denle un fuerte gloria al Señor. Él vino a buscar a pecadores, gloria a Dios, a pecadores para perdonarlos, limpiarlos y hacer una nueva vasija para su gloria. Él vino a buscar a pecadores para llevarlos allá arriba, al cielo, porque ahí es nuestra meta final. Él es un Dios misericordioso. Leví fue impactado por el llamado que le hizo el Señor Jesús. Su alma en ese momento recibió gozo al oír la hermosa voz del Señor cuando le dijo: sígueme. No dudó ni un instante. Dice la palabra que le hizo un gran banquete en su casa. Le hizo un recibimiento especial al Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense si en ese tiempo hubieran existido colombianos, ecuatorianos y le invitaban a Jesús. ¿Qué banquete, qué comida le habrían dado al maestro? Una bandeja paisa, un caldo de bolas, o ¿qué? Un plato de Nicaragua también. Imagínense qué recibimiento le hizo. Era porque había gratitud en su corazón, porque Jesús le había tomado en cuenta. Cuando les dijo: sígueme. Y es bueno que Dios te tome en cuenta, aunque los demás no te tomen en cuenta o aunque no te salude. Mientras el Señor me tome en cuenta, lo demás no nos debe interesar. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Pero no es solo así.
Leví tan agradecido estaba con Dios. Y al ver esa condición, ese grupo de publicanos que se movían mucho ahí entre ellos, se juntaban entre ellos porque no eran muy queridos en el pueblo. Él tenía sus grupos. Dice que también invitó a sus amigos publicanos y pecadores. Lo pone aquí, y pecadores para que conozcan a Jesús. En Marcos 2:15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. A pesar de todos los defectos que los publicanos pudieran tener, se reconocen que eran más abiertos para escuchar el evangelio que los escribas y fariseos, que se dedicaban solo a criticar el trabajo que hacía el Señor. Solo a eso se dedicaban a ellos, a murmurar todo lo que hacía el maestro. Si sanaban, hablaba. Si hacía milagros, hablaba. Todos se pasaban criticando. En Lucas 15:1 dice, el Evangelio de Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban. Andaban ahí murmurando, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Muchos de los seguidores de Jesús eran los pobres, los rechazados, los enfermos, los cansados. Jesús tenía una preocupación sincera, amorosa, que va en busca del hombre que se encuentra perdido en este mundo caído y depravado. A pesar de la condición pecadora, Jesús desea aún en este tiempo tener una relación con nosotros. Lo criticaban a Jesús por pasar el tiempo con los marginados y con las personas socialmente inaceptables, llamándole amigo de pecadores. Pero él sabía que los fariseos, con su forma de hablar, esa actitud que tenían, indicaban un nivel de inmadurez espiritual entre aquellos que se consideraban a sí mismos justos y los más espirituales. No querían ellos ensuciarse con los demás. Ellos llevaban sus ritos, lo que les ponía la ley. Ellos no querían juntarse con ese tipo de gente. Vivían una apariencia externa, pero su corazón estaba lejos de Dios. Cuando Leví siguió a Jesús, su vida cambió. Se hizo un hombre nuevo por la gracia y misericordia de Dios, que hasta su nombre cambió. Y los cambios de nombres son importantes en la Biblia, ya que típicamente señalan una nueva misión de Dios. Después de dejar su negocio, Leví, después de dejar su negocio de recaudador de impuestos, ahora el mundo entero lo conoce como Mateo. Ahora tenía él un nuevo oficio: trabajar para el reino de Dios. Se convirtió en uno de los 12 discípulos de Jesús. Se convirtió en uno de los escritores de los 4 evangelios. Dios llamó a una persona mala, estafadora, y lo transformó y lo convirtió en uno de sus discípulos. ¿Cuánto le dan un fuerte gloria a Dios? Porque tenemos un Dios que lo hace todo nuevo. En Mateo 10:1 lo dice, Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres
de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, y aquí está Mateo, el publicano. Lo tiene registrado la palabra de Dios como testimonio de la transformación del poder de Dios. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Parece que todos estos hombres tenían una historia pasada, pero Dios hizo algo nuevo en sus vidas. Dios es tan bueno, amigo hermano. Dios es tan bueno. Llamó a un hombre pecador, a un hombre ladrón, lo limpió, porque Mateo no se quiso quedar en la silla del pecado. Él se levantó y siguió a Jesús. Él quería ser limpio y que su vida sea cambiada. El Señor siempre llama a los que les consideran que no sirven para nada en este mundo, a los que son despreciados por el mundo. Los llama para que sea un instrumento para su gloria. Y en 1 Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que se creen que lo saben todo, y lo débil del mundo, o sea, nosotros que nos veíamos como débil, escogió Dios para avergonzar a los fuertes, porque en Dios, en Cristo Jesús, nos hacemos fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. Imagínense, estamos escogidos por Dios. Yo no sé si usted lo cree, pero yo fui escogida por el Señor. Hay uno que también lo está viendo a usted, y es el enemigo, que no quiere que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Así como Mateo fue llamado, hay un hombre que su vida también no volvió a ser igual después de su encuentro con Dios. Nació en Tarso, dentro de una familia fiel a la religión judaica. De joven aprendió el oficio de hacer tiendas. Él defendía sus creencias. Su gran celo le llevó a perseguir a los cristianos. Saulo estuvo presente durante el apedreamiento de Esteban, considerado el primer mártir cristiano. Desde ese momento en Saulo creció su deseo de terminar con los que creían en Jesús. A pesar de todo esto, con este historial de vida, se podía decir que era un asesino. A pesar de todo lo que él hizo, Dios puso sus ojos sobre Saulo. Dios veía en él un gran potencial. Los demás veían a un corazón duro, lleno de odio y deseo de acabar con los cristianos. Pero Dios tenía un propósito con su vida, una oportunidad para transformarlo. Y un día oyó la voz de Jesús. Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La vida de Saulo no volvió a ser igual después de su encuentro con Dios, con su Creador, con su Salvador. De perseguidor pasó a ser un fiel seguidor de Jesús, un instrumento escogido. Recibió una nueva visión espiritual. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías era un discípulo de Jesús, y entró en la casa
y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Cómo es nuestro Dios cuando se encuentra con un hombre o una mujer? Mejor usted venía para la iglesia y alguien se le encontró en el camino porque Jesús tenía un propósito con usted. Y ese mismo celo que tenía antes por perseguir a los cristianos, lo usó para hablar de Dios. Se hizo un celoso por Dios. Del cambio que sucedió en su vida, experimentó un cambio en él, que comenzó a hablar del sacrificio de Jesús. Su nombre también fue cambiado. Antes lo conocían como Saulo, pero ahora era llamado Pablo. Este hombre fue fiel sirviendo a Dios y ayudando a expandir el evangelio, el mensaje de salvación. Llegó a ser un gran misionero y plantador de iglesias. En medio de enfermedades y persecuciones que tenía, Pablo continuó fiel a aquel que había perdonado sus errores y les dio una oportunidad de mandar el daño que había hecho en muchos cristianos. Porque ahora Pablo predicaba el evangelio de salvación. ¿Y cuántos de nosotros a lo mejor no nos gustaban los aleluyas? No nos gustaban los cristianos. Yo era una de esas. Que yo cuando me hablaban de Apocalipsis o de Cristo decía: ahí viene el hermanito que ya me tiene cansada. Pero ahora míreme donde estoy hablando de Jesús. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Si Pablo dijo yo soy el primero, ¿cuánto más te voy a decir? Yo fui una de esos también que estaba en la lista de pecadores, de los que estábamos separados de Dios. No sé si todos lo creen aquí, pero usted fue escogido por Dios. Y si yo me creo que soy escogida con Dios, estuviera aplaudiendo fuerte, porque Él me escogió y Él me salvó. Él me rescató. A usted un hombre o una mujer no lo va a salvar, lo va a salvar Dios, porque solo en Él hay salvación y vida eterna en Jesús. Tenemos un Dios de amor, un Dios de perdón, que hace todo nuevo en nosotros. Él está siempre esperando que nos acerquemos confiadamente. Y Él no solo perdona, también nos da un nuevo propósito en nuestra vida. Pueden ponerse sobre sus pies y los hermanos de alabanza subir. En Lucas 15:7 dice: os digo, dijo el Señor Jesús, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hebreos 4:16. Pues acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es el Señor el que nos está llamando. Es el Señor que te está llamando en este día. Es la palabra del Señor. No regresa el vacía. Está saliendo con un propósito, porque a lo mejor tú no sabes qué puede pasar, pero el Señor nos llama a arrepentimiento, y si hemos cometido algún pecado, Él es fiel y justo para perdonar. El Señor está en este lugar.
Él cambió el nombre de Leví a Mateo. Y mire lo que hizo en ese hombre. Qué cosas, fue parte de los discípulos. Lo mismo hizo con Saulo, un gran misionero. Ahora es Pablo, lo reconocemos. ¿Y cuántos más aquí Dios no nos ha cambiado el nombre? ¿Cómo lo llamaron a usted en el mundo? Ahí va el borracho, ahí va el estafador, uy, ahí va la bailarina, la que solo pasa en discotecas, ahí va la peleona, ahí va todo. Así no lo llamaban por su nombre, sino lo llamaban por lo que usted era. A mí, ay, están grabando esto. A mí me decían mis compañeras, ahí viene la gata, porque yo era rubia, ojos verdes. Pero ahora ellas saben que estoy en este camino y ahora me dicen, sabemos que eres hija de Dios, te llamamos ahora Paola, dice. Porque Dios hizo ver que era una nueva criatura para los demás. Ahora yo soy una nueva criatura porque las cosas viejas pasaron, dice la palabra, todas son hechos nuevos. ¿Y tú cómo quieres que te llamen ahora? Que te conozcan como lo que tú eras antes. O que digan, ahí va el Hijo de Dios, ahí va ese servidor, ahí va el que está sirviendo en la alabanza, el que está sirviendo ahí abriendo las puertas, el ujier. Ahí va ese que fue separado de Dios para trabajar para el reino celestial. Realmente ha habido un arrepentimiento en nosotros de que Dios nos ha perdonado. Realmente hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y que Él nos ha salvado. Pedro también era otro más, pero el Señor le dio a él algo que nosotros ahora estamos dentro de ese plan. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, dijo el Señor en Hechos 2:38. Muchos nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado en el nombre de Jesús, pero aún a veces seguimos cometiendo errores, seguimos fallándole a Dios. Pero Él está en este lugar. Él no te condena, sino al contrario te dice, ven a mí, ven y sígueme. Sígueme porque hay algo para ti, porque tú eres parte del plan de Dios. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, dijo el Señor. Algunos estábamos dentro de esa lista, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados porque Él es santo. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya el Señor hizo una obra en nosotros y ahora nosotros nos tenemos que continuar, pero agarrados de la mano de Dios. Yo no sé cómo está usted en este momento, pero Dios discierne los corazones de cada uno. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y muchos estuvimos perdidos y el Señor nos ha traído a su camino. Pero hay uno que quiere apartarnos del Señor, es el enemigo. Así que es mejor estar agarrados de Jesús, y si tenemos que pedirle perdón, pidámosles. Y amigo, para ti hay un plan de salvación. Algún amigo que no ha tenido aún un encuentro con Dios, aquí está el que perdona pecados. Aquí está el que lo dio todo en la cruz del Calvario. Aquí está el Dios de amor, un Dios bueno que limpia, que sana, que restaura vidas. Aquí está Jesús de Nazaret. Donde usted está, haga una oración por usted mismo. Habla con Dios, habla con tu Salvador, habla delante de, oh Señor Jesucristo. Reconocemos que tú eres bueno, Señor. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Oh Señor, te damos gracias por habernos tomado en cuenta en tus planes. ¿Quiénes éramos nosotros para que tú nos hayas visto con ojos de amor?
Oh Señor, aquí estamos delante de ti. Si hemos pecado delante de ti, te pedimos perdón. Señor, restaura nuestras vidas una vez más. Límpianos, Señor. Purifica nuestra vida interna. Renueva nuestro entendimiento con pensamientos de paz en nuestra vida, Señor. Oh Señor, si tienes que romper cadenas, rompe en cada uno de nosotros cadenas que nos están alejando de ti, Señor. Porque donde está tu espíritu, allá hay libertad, Señor. Examínanos como estamos, Jesús. Examínanos como estamos delante de ti, Señor. Míranos como estamos. Si hay caminos perversos, guíanos por el camino eterno hacia nuestra salvación, Señor. Estamos delante de ti, Jesús. Gracias por esta salvación tan grande, mi Dios. Gracias por habernos escogido. Gracias porque nos has llamado.